Y hoy nosotros, como iglesia de Dios, como pueblo escogido, digamos, a las personas que fuimos llamadas, Él también, de alguna manera, no nos dice, bueno, sepárense del resto, no. Pero sí, en nuestro corazón, Él nos va marcando cosas que no son parte nuestra, ¿no? Y que uno tiene que ir diciendo, no, esto, no me puedo mezclar con esto, no puedo corromperme con esto, no puedo tomar esto, no puedo ser parte de esto, ¿no? Y como también hoy muchos de no digo de nuestros hijos, ¿no? Pero muchos hijos hoy de gente de Dios, digamos, ya capaz que ni conocen la ley de nuestro Señor, ¿no? No conocen su esencia, no conocen lo que Él hizo. Es como que se fue perdiendo. O sea, es como que el tiempo de los jueces, en parte, podemos ver que está como... Hay mucha mezcla, ¿no? Hay mucha mezcla, cada uno hace lo que le parece. Y es como triste porque el Señor en el 11, bueno, ahora vamos a ver cuando aparece, bueno, no, llega la apostasía a Israel, o sea, hasta ese punto podemos ver el 2, capítulo 2, 11 al 19. Vamos a leer un poquito porque quiero que ustedes puedan entender realmente, ahí está, pueden ver, cómo realmente cayó tan bajo el pueblo de Israel. O sea, ustedes imagínense las maravillas que habían visto a cruzar el mar, a cómo fueron liberados de Egipto y cómo llegaron al punto de que se olvidaron incluso de su Dios. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. Dejaron a Yahweh, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Yahweh. Y dejaron a Yahweh, adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Yahweh, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Yahweh estaba contra ellos, para mal, como Yahweh había dicho y como Yahweh se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Yahweh levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Yahweh. Ellos no hicieron así. Y cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Yahweh era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y en este contexto aparece Gedeón, ¿no? Aparecen en realidad, conocen la historia de Débora, Otoniel, Ahod, hubieron varios, ¿no? Y aparece Gedeón, que es el que hoy quiero un ratito que podamos ir juntos. Fíjense que ellos clamaban y Yahweh en su bondad, en su misericordia traía a ese juez, los libertaba, ¿no? Y vivían un momento súper importante, pero como no había un cambio real, ellos volvían a lo mismo. Y esa nunca fue la idea de nuestro Señor. Gedeón aparece, yo me busqué qué significaba Gedeón, me gusta saber lo que significan los nombres porque, como sabemos, tiene que ver con su propósito, su esencia. Y Gedeón es la palabra Gidón, que es talador, guerrero, ¿no? Viene de la palabra talar, un árbol, destructor, destruir cualquier cosa, desmenuzar, quebrantar. Y por ahí algunos que saben un poco la historia de Gedeón, al principio Gedeón no era muy así, ¿no? Vemos que fue todo un proceso en lo que el Señor trabajó con su vida. Gedeón, en el capítulo 6, vamos a centrarnos. Vemos que Jehová los había entregado a Israel 7 años a Madián. O sea que los entrega 7 años a Madián, sí. Entonces,
Gedeón aparece y podemos ver, ustedes pueden leer cómo, muy triste es la historia porque Israel se había hecho cuevas en cavernas, ¿no? Y sembraban, lo que sembraban el enemigo les robaba. Y así empobrecía, vivían temor y oprobio. O sea, era un Israel que no era el sueño de Dios, ¿no? Vivía mal. Vivía mal. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen entonces? Empiezan a clamar, claman y, bueno, y también busqué qué significa clamar y, ¿quién sabe? ¿Algo? Dar un grito desgarrador. Un grito desgarrador, proclamar, llamar, dar voces, gritar. Y fíjense que, como decíamos, ¿no? Israel clamó, pero si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un profundo arrepentimiento, no cambian las cosas. Es simplemente un paréntesis de que es necesario clamar para que nuestro Señor nos mire, para que Él se dé vuelta y diga, no, allá está mi pueblo. O sea, es necesario clamar. Pero sin ese profundo arrepentimiento es difícil que las cosas cambien completamente, ¿sí? Él espera que uno tome acciones, que uno cambie la perspectiva y bueno, vamos a ir viendo algunas de las cosas que podemos hacer. Pero bueno, ahí aparece entonces en el 6, vamos a leer desde el 6 hasta el 16. Sí, como otra vez Yahweh de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Yahweh. Y cuando los hijos de Israel clamaron a causa de los madianitas, Yahweh envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, le mostró el pecado, ¿no? Así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Yahweh vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Vemos que a lo largo de esos primeros capítulos, Él continuamente les dice, no habéis obedecido a mi voz. Y Él, ustedes saben, si ustedes leen Deuteronomios, Éxodo, Levítico, Él continuamente buscaba de su pueblo eso, que oigan su voz y que lo obedezcan. Entonces, las consecuencias del pecado eran seguir a los ídolos, mezclarse con todo, pero el principal problema era en el momento cuando ellos tenían que arrojar, cuando tenían que haber hecho lo que tenían que hacer, no lo hicieron. Después dice que vino el ángel de Yahweh y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel, me olvidé el mate. Y el ángel de Yahweh se le apareció y le dijo, Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Yahweh de Egipto? Y ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Yahweh le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Yahweh le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Realmente esta es la introducción, es solamente para que ustedes vean cuántas cosas podemos sacar, ¿no? Desde cómo se sentía Gedeón y sí vamos a centrarnos un poco en este personaje, en este libertador, porque él, como creo que Lío decía, nosotros no somos nada sin la gracia de Dios, o sea, no era un hombre perfecto, no lo fue, y así como hoy nosotros. O sea, traten de continuamente estar pensando cómo el Señor utilizó esa situación, o utilizó a un hombre, y el que le enviaba era Él, ¿no? El Señor. Y bueno, ahí vemos como Gedeón sí pensaba, ¿no? Que había una generación que se había olvidado de las maravillas del Señor. Leímos eso, ¿no?
pero no sé si se acuerdan los que estuvieron cuando Walter nos habló de Débora, y que Débora fue una mujer que enseñaba la ley del Señor. O sea, en un tiempo donde muchos se habían olvidado, ella empezó otra vez se dice que ella mandaba cartas, no sé cómo o qué hacía, pero también enseñaba a las tribus. Yo creo que Gedeón por ahí habrá sacado de ahí, porque sus padres ya estaban adorando a otros ídolos. O sea, sus padres ya estaban corrompidos. Entonces, él de alguna manera es como que el ángel al hablarles como que movió algo. O sea, había una pequeña esperanza, una pequeña fe. Y el Señor le dice, ve con esta fuerza, o sea, yo te envío. ¿Sí? Y ahí vemos, más abajo, el 22 al 24, porque quiero remarcar esto. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Yahweh, dijo, Señor Yahweh, que he visto al ángel de Yahweh cara a cara, pero Yahweh le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Yahweh y lo llamó Yahweh Shalom, el cual permanece hasta hoy en Nofra de los Abiezeritas. Y me llamó mucho la atención que la palabra Madián significa, ¿alguien sabe? Por ahí me sorprende. Seguro que alguna vez habrán visto, pero la palabra Madián significa pleito, contienda, rencilla, un lugar de disputa, ¿no? Así algo donde no hay paz, justamente. ¿Y qué hace este ángel, o Yahweh mismo? Le dice, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y la palabra shalom, por ahí algunos sabrán mucho más, pero yo busqué, y es la palabra seguro, bienestar, salud, prosperidad, y viene de la palabra shalom, que es estar seguro, en mente, cuerpo, estado. O sea, un todo, un bienestar completo. Fíjense que yo creo que ahí en ese momento, cuando el ángel de Yahweh le dice, paz a vos, no vas a morir, como que esa fue la guerra ganada, ¿no? De haber vivido tanto conflicto en Madián, haber sufrido, ellos se escondían en las cuevas, guardaban todo, era como 7 años. Imagínense, nosotros, no sé, 2 años de pandemia y, no sé, cada uno lo vivió diferente, ¿no? Pero ellos 7 años vivieron siendo robados, saqueados, donde no tenían esperanza, y el Señor mismo puso ese lapso de tiempo, muy loco, pero Él puso ese lapso para que alguien clame, para que el pueblo clame y aparezca Gedeón. Y cuando le dice paz, le dice, prosperidad a vos, o sea, estás completo en mí. O sea, en mí tenés tu bienestar. Conmigo vas a estar seguro, no vas a morir, tranquilo. Y pensaba, ¿no?, cómo nosotros, antes de cualquier guerra que va a venir, antes de cualquier cosa necesitamos encontrar esa paz, ese shalom para lo que vamos a enfrentar. Porque es necesario primero algo con Él, cara a cara, para que luego las cosas no sean como no sencillas, pero más de que tengamos esa seguridad, ¿sí? Entonces, bueno, después vemos ahí que Yahweh le dice que derribe el altar de Baal, de Acera, de su padre, y que le edifique un altar. Pueden ver ahí que hay conflictos, ¿no?, obviamente, pero después de eso, en el versículo 34, vemos que dice que entonces el espíritu de Yahweh vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Después de haber hecho varias cosas que el Señor le pidió, después de haber obedecido, viene el espíritu y se junta un ejército, más o menos de 32.000, ¿no? O sea, muchísimos, un ejército grande. Y vamos a ir como medio rápido. Después, ustedes saben la historia de la prueba, no vamos a leer eso, pero estaban en un contexto de guerra, ¿no? Y ahí se junta el ejército en el versículo 34 y vamos al 7.
Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acompañaron junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Qué dice Yahweh? ¿Qué dice el Señor? Son muchos. No me interesa la cantidad, no me interesa. Y yo me fui, obviamente, ahora sí quiero que vean también esto como el Señor con nosotros, ¿no? Como su pueblo, como su Israel, sus amados, su iglesia. Y bueno, y ahí le dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Muchísimos, ¿no? Pero pensaba, ¿no?, en esas cosas que el Señor Jesús hablaba. Yo decía, podemos leer Lucas 9:62, si alguien tiene, para ir poniéndonos en contexto hoy, porque decimos, un ejército, tenían miedo, y hoy, ¿cómo eso se ve? ¿Cómo vemos el tener miedo y estremecernos? Alguien Lucas 9:62 y alguien que lea Lucas 14:25 al 29. ¿Alguien tiene? Lucas 9:62. Sí. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. ¿Y Lucas 14:25 al 29? ¿Se escuchó bien ahí? Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y después también el joven rico, ¿no? Pensaba en historias así que el Señor es como que empieza a lavar, a limpiar, ¿no? Como que empieza a decir, bueno, voy a empezar a separar. Y podemos ver que en general hay muchos que dicen que aman a Dios, que sirven a Dios, pero en este contexto los que tenían miedo y los que, los que temían y se estremecían, que madruguen y se vayan. O sea, no había problema. Váyanse, elijan. ¿Quieren irse? ¿Ven que el costo es demasiado alto? Váyanse, no hay problema. O sea, no esperen a, no sé, estoy a mitad de camino y me di cuenta que es demasiado lo que tengo que pagar, que es mucho el costo del servicio, que es mucho, y ahí me voy. No, eso sería una vergüenza, ¿no? Entonces, hay tiempos para dejar. Y yo anoté, ¿no?, personas que no están dispuestas a dar su vida, que aman más su vida, sus intereses. Me gustó mucho el día que habló Marcos de Discover. Él hablaba acerca de las decisiones, ¿no?, de que había gente que tenía que tomar buenas decisiones, ¿no? Y justo al otro día le escuchaba a Sergio y él hablaba, las decisiones buenas son cuando decidís por el reino. O sea, como que le puso un moño, ¿no? Entonces, ¿cuáles decisiones estás tomando? ¿Qué amás más? ¿Qué preferís más? Y con esto no digo deja de trabajar, deja de estudiar, no. Pero en medio de todo eso, que la decisión sea por Él, ¿sí? Esa va a ser la mejor decisión de tu vida. Entonces, ¿se fueron cuántos? 22.000, más de los que quedaron, ¿no? Y después dice, el versículo 4, y Yahweh dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Y acá vemos que Gedeón, más allá de todas las pruebas que ustedes pueden ver en el capítulo anterior, que él como que fue probado, procesado en todo ese tiempo, en este momento también, como que el Señor le dice, lo que te diga yo, eso vas a hacer.
Y hay un tema para mí especial de obediencia en estos versículos, en oír su voz y en seguir. Y dice que Él los iba a probar. Como que ya no es yo decido, sino que ahora yo elijo, digamos. Como que el Señor dice, ahora yo te los voy a probar y te voy a decir quién sirve y quién no. Algo así, ¿no? Y ahí pasan dos cosas. Hay un grupito que como que no se arrodilla del todo y levanta el agua, digamos, con la mano y lame. Y el otro grupito se postra y se tira y se cae al suelo y ahí toma el agua. Y los más que se postraron y se cayeron, que también la palabra busqué y es hundirse, caer, postrarse, eran los más. Y los 300 eran aquellos que estaban con las rodillas así, ¿no? Y como que tenían una actitud de alerta, como que no dejaron todo sino que estaban alerta. Entonces, no sé específicamente qué el Señor vio ahí, ¿no? Pero Él los probó. Y a mí, todos estos capítulos me enseñan tantas cosas, o sea, para nosotros en cuanto a congregación, en cuanto a personalmente, y que no podemos, obviamente, estar distraídos, desatentos, porque estamos en un contexto de guerra, estamos en un contexto de no me puedo distraer, no puedo ser de los que dejan, no puedo ser de los que no son escogidos. Y pensaba en este versículo, bienaventurado, ¿cómo es? El que tú escogieres y atrajeres a ti. Y que seamos de aquellos que nos faltan fuerzas, no tenemos por ahí la capacidad. Yo muchas veces me siento como que no tengo la capacidad para servir al Señor o para seguirlo, como que me siento, no sé si voy a poder, pero mi oración es que Él no me deje, que no sé cómo, pero no me quiero salir. Entonces por ahí vos te sentís a veces como que no, pero esa persona parece que ni le cuesta, parece que está todos los días ahí y está firme y no cae, y no sé, pensamos un montón de cosas. Pero lo importante es que tu oración hacia el Señor sea, no me apartes de vos. Y esa fue la oración de David, ¿no? No me apartes tu presencia de mí. Entonces podemos tener errores, podemos fallar, pero hay algo que no nos puede faltar, que es eso en nuestro interior que clama por Él, ¿sí? Vamos a la última parte. La primera parte yo puse que Él los separa a los 22.000. Cuando están los 10.000, puse que los aparta. Casi es lo mismo, ¿no? Pero se apartan algunos y quedan los 300, los famosos 300. Y ahí, bueno, ahí pasa el tema del sueño, que el Señor le confirma otra vez a Gedeón. Encima le dice, el versículo 10, si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento, y oirás lo que habla, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia, o sea, Pura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y ahí, bueno, ustedes lean el sueño, está muy bueno. Pero dice, si tenés temor, andá. ¿Qué hizo Gedeón? Se ve que tenía temor porque fue. Entonces él tuvo que escuchar, no sé a cuántos le pasa que necesitan triple confirmación, todas las confirmaciones había, Clara, es así, ¿no? Yo sé que sí, pero bueno, no, todos somos así. Necesitamos mucha confirmación, Gedeón también. Y, ¿cómo? Mucha inseguridad. Sí. Y entonces Gedeón va, pero ¿qué pasa? Que cuando escucha ese sueño, es como si uno dice, Señor, si vos me hablas audible, yo voy y hago, ¿no? Y Gedeón, al escuchar el sueño ese, que venía el pan de cebada, algo así, que los aplastaba y era la espada de Gedeón, él dijo, ya está, vamos. Y ahí me encanta, y ahí me quiero quedar un poquito, porque acá hablamos de una consagración profunda, de esos 300. Hasta ahí eran los que querían dejar, los que él apartaba porque veía algo en ellos, y ahora era una consagración, es como ustedes están preparados, John, están preparados para algo más. Y ahí en el versículo 15 podemos leer hasta el 22, porque vamos a leer cómo fue todo esto. No sé si alguien me quiere ayudar, Maya. Del 15 al 22. ¿7, 15? Sí, toma con el micrófono, así escuchan bien. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación,
adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos porque Yahweh ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 300 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Yahweh y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Yahweh y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Yahweh puso la espada de cada uno contra sus compañeros en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola y en Tabá. Hasta ahí. Bueno, ahí vieron cómo fue, la gran guerra fue simplemente tener las herramientas que el Señor le había, que en este caso Gedeón les había dado, y el ejército se confundió, hubo una gran confusión y se terminaron matando los del ejército contrario ellos mismos, ¿no? Pero sí, unas herramientas raras y hermosas, porque yo anoté que esto sí me gustaría que anoten: trompetas en sus manos, que la mayoría sabe que es shofar, es un sonido claro, una corneta, bocina, trompeta y la palabra incidir, ¿no? Ahí pueden anotar todo. Cántaros vacíos es la palabra kad. Profundizar, balde, tiestos de barro, que serían los vasos de barro, jarra para usos domésticos, cántaro, tinaja, ¿no? Es el cántaro vacío. Y por último, las teas ardiendo dentro de los cántaros, que es la palabra lápid, brillar, flamígero, lámpara o llama, antorcha, arder, relámpago. Son 3 símbolos muy interesantes y no están de casualidad en la Biblia. Realmente yo sé que hay mucho más, pero el Señor igual me marcó mucho el tema de los cántaros y las teas, ¿no? Pero los cántaros, y vamos a ir a 2 Corintios 4 para que entiendan lo que ellos hicieron con los cántaros. Ellos tenían, no sé bien cómo la tea estaba adentro. La tea es la antorcha, es como un palo luminoso que ellos usaban para las guerras, ¿no? Y estaba el cántaro y estaba vacío y la tea estaba adentro, ¿no? Estaban con eso y la trompeta en la otra mano. No, ahí dicen qué mano. Pero en un momento todos hicieron lo que Gedeón hizo. Primero creo que él hizo, los 100, no sé, de quebrar el cántaro y la tea agarrar en la mano derecha o izquierda, no sé, no importa, pero la trompeta a un lado y la tea del otro, ¿no? Y no sé si estaban tocando las trompetas. ¿Se imaginan el bullicio? ¿Se imaginan el sonido de ese cántaro quebrándose y ellos con la trompeta y las teas iluminando? Y el otro ejército enemigo pensaban que eran millares, ¿no? Porque era un sonido estridente y aparte. Normalmente en las guerras las personas que tenían trompetas eran los generales, o sea, no eran todos. En este caso era una estrategia divina, obviamente, que generó esa confusión, pero no, para mí hay algo escondido ahí, ¿no? En esos cántaros. ¿Y quiénes somos
¿Quiénes somos? ¿Qué son los cántaros, no? Nosotros, sí, nosotros, no hay más que decir. Pero vamos un ratito al 4, 6 y 7. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y es muy claro porque si nosotros somos los cántaros, ¿qué tenemos que hacer? Rompernos, ¿no? Quebrarnos, rompernos, que eso es lo que... Porque ¿quién es la luz? Es la gloria de Yeshua, es Yeshua mismo, es sus fases. Y es imposible que nosotros como seres humanos tengamos la luz de Él si primero no nos quebramos, o sea, no hay un romper, un rompimiento, un quebrantamiento, que es la palabra que tanto escuchamos, ¿no? Quebrantamiento. Pero ese quebrantamiento creo que el Señor, o sea, realmente creo que el Señor nos habla para que sea parte de nuestra vida, para que no sea algo de un momentito, ¿no? Ese momentito sensible de la canción, sino que vivamos una vida como Gedón y los 300, de quebrantamiento, una vida que dice, ya no me importa nada, yo mi vida la quiebro para que tu luz resplandezca. Y no me quiero adelantar, pero la luz, la antorcha, es para el uso de afuera, ¿no? O sea, obviamente, ¿cómo vamos a resplandecer, cómo vamos a hacer esos luminares en el mundo si todavía nosotros, nuestra naturaleza, ¿no? Porque cada uno somos como somos. ¿Y cómo Él va a resplandecer si nosotros seguimos siendo lo que somos? Él necesita quebrar nuestra estructura. Y ahora quiero que hables ahí con la persona de tu lado un ratito y puedas identificar qué estructura tenés. Yo les voy a dar ejemplos. Una estructura egoísta, una estructura miedosa, una estructura terca, y creo que Lío hablaba algunas cosas, ¿no? Una estructura vanidosa, una estructura de no me importa nada, una estructura de ganar ventaja continuamente. Sé sincero, o sea, aprovechás si estamos en familia, no sé, pero que puedas identificar, porque no para avergonzarnos, sino porque nosotros tenemos que entender contra qué luchamos, ¿sí? Así que ahí un ratito, ¿qué estructura? O si la otra persona te ayuda y dice, estructura orgullosa, no sé. Pero te tiene que quebrar. Realmente necesitamos exponer quiénes somos. O sea, si a veces, no sé, somos mentirosos, ¿por qué nos cuesta tanto exponer quiénes somos? Si el Señor no puede brillar a través de personas que ocultan cosas. Entonces, y no es porque estás ocultando, no, porque necesitamos sacar a luz, exponer, quebrar eso que queremos guardarlo tanto, ¿no? Y porque el Señor no puede traer cambios, no puede darnos la forma si nosotros no queremos quebrar. No, esta soy yo y voy a hacer así toda mi vida, ¿no? Señor quiere que vivamos una vida quebrantados y es más fácil cuando lo hacemos diariamente. Ahora, cuando una vez al mes nos quebrantamos, es difícil sostener eso. Cuando, no sé, en la reunión estuvo muy linda el sábado pasado, Sergio habló y todos estuvimos quebrantados y en la semana volvimos a tomar nuestra forma y volvimos a decir, no, pero yo me manejo así y hablaba con una persona y me decía, no, pero a mí me cuesta esto porque yo soy así, mi naturaleza es así, pero el Señor nos quiere de otra forma, o sea, nos quiere quebraditos para que su luz resplandezca, ¿sí? Entonces, creo que Sergio hablaba, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo bien, pero el Adán y ¿cómo era el otro? Y tenemos que perder nuestro viejo Adán, digamos, nuestra vieja naturaleza para ganar la otra, que el Señor ya nos dio, o sea, la luz de Él ya está, digamos, ya una vez que nosotros aceptamos al Señor, escogimos su vida, tratamos de que Él sea nuestro Señor, está ahí.
pero nosotros nos cuesta perder lo viejo, como que nos cuesta despegarnos de lo viejo. Y es importante que perdamos esa vida adámica, que perdamos todo lo del viejo hombre para ganar lo de él, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer para que no nos pase esto, de que en una semana volvamos a estar endurecidos, porque lo contrario a estar quebrantados es estar endurecidos, estar estáticos, pasivos, estar de la misma manera. Lo que necesitamos hacer es estar conscientes de que el Señor es el que más desea quebrantarnos. Y no es solamente hacernos mal, no es eso, a veces sí, ¿no? Pero las situaciones que día a día nos pasan, y ustedes pueden pensar, no sé, alguien que estuvo en el hospital esta semana porque estuvo, no sé, internado, o alguien que estuvo, no sé, le faltó plata, alguien que, no sé, se enojó con medio mundo. Y vos decís, si no entendiste nada, no estuviste consciente de que el Señor estuvo ahí, de que Él estuvo en esa situación, estuvo en esa situación donde como que te dieron la cara, te dieron la vuelta a la cara, te hablaron mal de vos, donde no te escogieron para algo, donde, no sé, hablaron mal, ¿no? Todas esas situaciones feas que nos pasan, en realidad el Señor está ahí. Y no está solamente está para generar en nosotros ese quebrantamiento, para que digamos, Señor, ¿qué querés conmigo con esto? ¿Qué querés que desarrolle? ¿Qué querés que muera? O sea, quebrantame, Señor. Si vos usás eso, prefiero que vos uses eso a que vos ni me disciplines y vos estés lejos. Y es importante estar conscientes, ¿sí? Entonces, les pido que anoten. Yo voy a estar consciente, no. Estemos conscientes de que el Señor está interesado en quebrantarnos en las situaciones, buenas o malas, porque las buenas también a veces nos forman. Las buenas también prueban nuestro corazón, nos dicen dónde estamos ubicados. Entonces, es importante estar conscientes. Y bueno, eso ya dijimos, que si no somos quebrantados es imposible que su luz brille. Si vos querés que el Señor no brille a través de vos, continúa como sos, no importa. Pero para que Él brille vas a tener que ir escogiendo la parte difícil, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que vivimos una vida sin quebrantarnos? ¿Alguien así que sepa? Yo tengo 2 respuestas, por ahí hay más. ¿Sí? No pasa nada, está todo bien. O le echamos la culpa a esto, por lo que nos pasa, porque no nos damos cuenta. Nos quejamos. Queja. Estamos siempre igual también. Sí, cómodos, iguales. Todo me pasa a mí y esas cosas. No hay cambio. Sí. ¿Alguien más? También, yo anoté 2. Sí, cuando somos en realidad muchas personas en uno, ¿no? O una o dos, 2 o 3 más, o más de una persona. Porque cuando vivimos quebrantados, siempre tenemos una constante de que el Señor es nuestro Señor y todo el tiempo tenemos esa actitud, ¿no? Señor, o sea, de estar quebrantados. ¿Se imaginan una actitud humilde, sumisa al Señor, sencilla, ¿no? Y cuando no estamos quebrantados, un día estamos, ¡hey, Maya, qué te pasó! O no, reaccionamos. Y un día, ¡ay, estamos todos los más buenos del mundo! Y un día, no, o sea, tenemos muchas reacciones diferentes. No sé, somos 2 personas en una, o 3, o 4. Eso es un símbolo, o sea, un sinónimo, no sé cómo diríamos, de que no estamos siendo quebrantados. El quebrantamiento es algo constante. Y también otra de las señales que no estamos siendo quebrantados es cuando, no sé, estamos acá honrando y en ese momento estamos sentimos su presencia y después, no sé, estamos en el trabajo o estamos en el fútbol o el pádel o lo que sea y como que salimos de su presencia, ¿no? No sé si les pasa, como que nos tenemos que volver a conectar. Eso también es un sinónimo porque deberíamos continuamente, y yo no le hablo desde la superada, sino desde que también es una constante que necesito tener, ¿no?
que necesitamos aprender a vivir quebrantados, vivir para que su palabra, o sea, ya sea algo firme, su ley esté en nuestro interior. Esa es la señal de que estamos siendo quebrantados. Cuando su ley ya está en nuestro interior, cuando ya está, ya somos una persona con Él. Y en donde vamos, derramamos el olor de su conocimiento. A eso vamos a aspirar, a hacer el olor grato, a hacer esas luminarias en el mundo. Vamos a Filipenses 2. Dice 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, el 15. Bueno, igual podemos leer, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, la palabra contiendas otra vez, ¿no? Que es una señal de que no estamos ahí, ¿no? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, es tiempo de permitir que Él nos procese, que no de escaparnos más. El que ama su vida, la perderá. O sea, preferí siempre ponerte ahí en el lugar donde no querés estar, del sufrimiento muchas veces, de la incomodidad, la incomodidad, creo que Rosana decía, de cómo uno elige siempre estar cómodo, y a veces estar incómodo es lo que Él utiliza para formarnos. Entonces elegí eso. Y Gedeón es un ejemplo de cómo un alma temerosa, un alma que por ahí estaba en medio de una generación maligna, ¿no? Porque probablemente de esos 32.000, muy pocos adoraban al Señor, pero él quebró esa vasija y en varios lados vemos cómo la adoración está ligada a eso. Y vemos en María, ¿no? La que quebró el vaso, el frasco de alabastro, y qué importancia, o sea, el Señor tiene... O sea, es muy importante el frasco en cuanto a nuestra oración. Es imposible que haya adoración si no quebramos lo que somos, si no quebramos eso que nos cuesta, si no hay una vida que dice no me importa nada, por eso hoy me gustaba David ahí saltando, danzando, porque uno tiene que romper con cosas en su interior. Cuando uno da más, cuando uno honra más, cuando uno salta, grita, por más que te salgan malos gritos, pero uno lo hace para el Señor y empieza a quebrar cosas de mi vergüenza, del que dirán, de todas esas cosas son las que tenemos que quebrar. Tenemos que ir para que no nos encuentre iguales el Señor y nos diga, no sé, dentro de un año, ¿estás igual? Qué feo, ¿no? Cuando te dicen, estás igual. Ahora, si te dicen, estás joven igual que el año pasado, re bien. Pero si te dicen, estás más vieja o más viejo, pero estás en la misma, para mí es lo peor, ¿no? Entonces, tenemos que procurar ese camino de la disciplina, del proceso, no escapar. Y la historia de Gedeón nos enseña que no es con fuerza, ¿no? No es lo que tengamos, no son nuestras habilidades, no es que vos... Y vemos en los discípulos, mientras escribía pensaba, los discípulos eran ¿cómo es? Indoctos, o sea, no me acuerdo... sin letra, o sea, no tenían mucho, pero cuando el Espíritu Santo los llenaba, hablaban como ninguno. Entonces, obviamente, no estoy quitando todo lo que podemos hacer para que el Señor o sea, todas las capacidades que podemos tener, pero no es eso lo que te va a hacer ser luz, no es que vos todo lo que logres con tu fuerza que te va a hacer luz, sino lo que vos no logres con tu fuerza, que sea el Señor en eso, es lo que va a hacer una luz en medio de la oscuridad. Y para terminar, para ir cerrando, bueno, no me puedo olvidar de la trompeta, ¿no? Que la trompeta es el sonido, es la voz, yo lo veo más como algo, no lo humano, porque todo es un combo, ¿no? Pero anoté, no sirve ser una voz
sin haber quebrantado el alma. O sea, no te sirve ser influencia, incidir, que es la palabra que utiliza para trompeta, incidir en un lugar, en donde sea que estés, si no quebrantaste tu alma. Porque no va a ser como un metal que resuena, no va a tener el valor, no va a tener eso de Dios, ¿no? Pero cuando vos podés no ser el mejor, podés esforzarte, pero quebrantaste tu alma, el Señor va a usar y te va a poner, Él se va a dar a conocer. No es lo importante nosotros, es que Él se dé a conocer, que la luz que es Él resplandezca, que Él se vea, ¿sí? Entonces, las teas ardiendo, las antorchas somos nosotros, pero con su luz. Nosotros vamos a resplandecer con su luz. Las trompetas van a ser nuestras voces, pero con un alma quebrantada, con un alma que se rompe para Él. Conquistar, que es nuestro trabajo, ¿no?, de reino, conquistar, ir donde Él nos mande, es deshacer las obras del maligno y todo lo demás, pero sin estos tres elementos no tienen sentido. Sería nuestra guerra y no la de Él. Así que cuando te acuerdes que tenés que conquistar algo, que tenés que ir más allá, acordate estas tres cosas, nunca te olvides de la trompeta, del cántaro vacío, porque tiene que estar vacío, no puede tener cosas, y las teas ardiendo, esa luz que ilumina, ¿sí?, la antorcha. Leemos Salmos 34, 18. Le voy a pedir a, no sé si Lío, ¿quién está, Lío? Vamos a leer unos versículos igual antes, que es Salmos 34, 18. El quebrantamiento es una forma de vida que elegimos, es caminar para que Él nos resucite, ¿no?, que para que sea su vida en nosotros. No es algo que es en un momento, sino que uno elige hasta el fin y que se disfruta, ¿no? 34, 18 dice: cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y leemos Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y la palabra quebrantado es bastante fuerte. Dice reventar, dañar, derribar, destrozar, destruir, fracturada, humillar, perniquebrada, roto. Y pensaba, ¿no?, que el espíritu quebrantado, el espíritu roto, o sea, con la pierna perniquebrada, estar roto, estar destrozado, estar dañado, es lo que al Señor a veces le gusta más. Cuando no todo te está saliendo bien, pero tu corazón está cerca, Él está cerca, porque tú estás en esa búsqueda de que Él esté. Entonces, Isaías 57, 15, no quiero dejar pasar estos 3 versículos. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, como decía hoy Lío, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y esa palabra quebrantado es triturado. También quebrantar, desmenuzar, lesionar, es como estar roto, ¿no? Y qué importante. ¿Quién no se rompió alguna vez el corazón y todo, ¿no?, por dentro, por alguna situación? Creo que todos pasamos situaciones, pero en esas situaciones no podemos estar lejos del Señor. O sea, esas situaciones son las que nos tienen que acercar y las que tenemos que aprovechar y en las que tenemos que dar gracias, incluso no correr de esas situaciones, no decir ya la tengo superada, sino aprovechar
Y fíjense que un Dios alto, sublime, que habita en la altura, pero qué amor para que Él está en la santidad, está en el temor, está en la perfección, pero también está con aquellos que quiebran su corazón para Él, que dicen, Señor, prefiero perder esto, prefiero perder tener la razón, prefiero perder que piensen lo mejor de mí, prefiero exponerme, que vean cómo soy, pero quiero que vos me elijas estar conmigo, que elijas, quiero tener ese espíritu. Y yo, Señor, realmente les pido y le pido al Señor que Él nos dé como iglesia ese espíritu quebrantado, que no seamos, no nos creamos los mejores, no creamos que, y porque no para nada somos los mejores, no creamos que alcanzamos cosas, porque realmente tenemos tanto todavía por alcanzar y lo mejor es alcanzar su vida en nosotros, que es perder muchas veces lo que nos gusta, lo que queremos. Entonces, pidamos estos días que Él nos dé conciencia para ver dónde está trabajando, en dónde está nuestro corazón, dónde Él está trabajando en cada uno, ¿sí? Oramos.